Católicos y protestantes forman los dos mayores bloques del cristianismo global moderno, sumando juntos miles de millones de fieles. ¿Pero alguna vez te has detenido a preguntarte qué los separa de forma tan definitiva? Hoy vamos directo al grano. Vamos a explorar las 10 mayores diferencias prácticas y teológicas que existen entre católicos y protestantes. Prepárate, porque algunas de estas diferencias cambian la forma en que se encaran la vida, la muerte y la eternidad. La primera diferencia práctica y muy visible que notamos está en la formación del liderazgo y en la exigencia del celibato. En la Iglesia Católica Apostólica Romana, los sacerdotes y obispos hacen un voto de celibato, renunciando al matrimonio y a la posibilidad de formar una familia. El objetivo de esta antigua regla es permitir que el sacerdote se dedique de forma exclusiva e integral a los asuntos de Dios y al cuidado de su parroquia. En el universo de las iglesias protestantes, la visión adoptada es completamente opuesta. Los pastores y líderes evangélicos pueden casarse, y esto es visto como una bendición e incluso un requisito. Se cree que la experiencia del matrimonio y la paternidad enriquece al líder, ayudándolo a comprender de forma más profunda los desafíos. La segunda gran división entre los dos grupos se refiere a la confesión de los pecados cometidos. Todos concuerdan en que el ser humano es falible y necesita perdón, pero el método adoptado lo cambia todo. Para un católico devoto existe la obligatoriedad del sacramento de la penitencia. Cuando comete un pecado grave, debe ir presencialmente ante un sacerdote y confesarse oralmente. El sacerdote, actuando con la autoridad delegada por Cristo, escucha, aconseja y concede la absolución. Para el protestante, cualquier tipo de intermediación humana es terminantemente rechazada, apoyándose en la idea de que Jesús es el único mediador. La confesión se hace directamente a Dios en oración privada, con la certeza absoluta de que el perdón divino ha sido garantizado de una vez por todas. Esto nos lleva de forma natural a la tercera diferencia, la cantidad y la función real de los sacramentos, que funcionan como canales físicos a través de los cuales se transmite la gracia de Dios. La teología de la Iglesia Católica establece firmemente la existencia de 7 sacramentos esenciales: bautismo, confirmación o crisma, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Son vistos como indispensables para alcanzar la salvación. El mundo protestante pasó por una reforma drástica en este punto y reconoce solo 2 sacramentos, llamados ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. La justificación teológica para esta reducción es estrictamente bíblica. Argumentan que solo estos 2 ritos fueron instituidos directamente por Jesús, tratando las otras 5 prácticas como ceremonias válidas, pero sin poder místico. La cuarta diferencia es esencialmente visual e impacta directamente la experiencia de los cultos. Si entras en una iglesia católica histórica, estarás inmediatamente rodeado de estatuas y hermosas pinturas de santos reconocidos. Los católicos creen sinceramente que los santos en el cielo poseen la capacidad de interceder poderosamente por los vivos ante Dios. Las imágenes sirven como recordatorios visuales de fe y siempre son veneradas con gran respeto, pero nunca adoradas. Por otro lado, al pisar dentro de una congregación protestante, encontrarás un ambiente visualmente más simple, contando con paredes lisas y una cruz vacía. Los protestantes rechazan las imágenes por un miedo absoluto de caer en la idolatría. Para ellos, toda oración, alabanza y devoción espiritual deben ser dirigidas única y exclusivamente al propio Dios. El quinto punto en discusión es el papel teológico desempeñado por la Virgen María. Antes de avanzar, un rápido aviso. El objetivo de este análisis nuestro es puramente educativo, buscando explicar las creencias ajenas con el máximo respeto. El contraste sobre María es gigantesco. Ambos concuerdan que fue una mujer virtuosa, elegida por Dios. El catolicismo elevó a María a través de dogmas. Declaró que mantuvo la virginidad perpetua, fue concebida milagrosamente sin pecado y que actúa hoy como la principal intercesora de la humanidad.
Los protestantes ven la figura de María como una mujer humana y también pecadora que necesitó de la gracia para ser salva. Como consecuencia, rechazan completamente la creencia en la virginidad perpetua y en la intercesión mariana, enfocando toda la gloria de la salvación en la figura de Jesús. La sexta diferencia teológica de base estructural está en el propio tamaño del libro sagrado, la Biblia. La Biblia utilizada oficialmente por los católicos posee 73 libros en su total, mientras que la versión sagrada protestante contiene únicamente 66. Esta diferencia ocurre exclusivamente en las páginas del Antiguo Testamento. En el siglo XVI, los reformadores tomaron la decisión de basar el Antiguo Testamento en el canon hebreo ancestral, eliminando los libros adicionales que formaban parte de la antigua traducción griega. Libros como los de Tobías, Judith y Macabeos son llamados textos deuterocanónicos por los católicos y considerados sagrados. Los protestantes los clasifican como literatura apócrifa, que sirve para lectura de contexto histórico, pero nunca deben cargar ninguna autoridad divina para fundamentar nuevas doctrinas de la Iglesia. La séptima divergencia doctrinal se refiere a algo inevitable, el destino final justo después de la muerte física. Para la estructura teológica protestante, la eternidad posee solo dos caminos inmediatos, el cielo o el infierno de tormento. El momento de la muerte sella el destino del alma, no habiendo espacio para segundas oportunidades o purificaciones posteriores. El catolicismo introduce una tercera y compleja realidad conocida como purgatorio. La teología enseña que aunque una persona muera salva, puede cargar con las consecuencias temporales de sus pecados. El purgatorio funciona como un riguroso estado de purificación temporal por el cual las almas pasan antes de ver a Dios. Para los cristianos protestantes, esta elaborada idea católica anula por completo la suficiencia del sacrificio expiatorio hecho por Cristo en la cruz. La novena y más grande diferencia ocurre en el momento considerado más sagrado del culto, la Santa Cena o Eucaristía. En la misa católica ocurre el milagro teológico de la transubstanciación. Creen fielmente que tras la consagración, el pedazo de pan y el vino cambian de sustancia y se transforman de forma literal en el propio cuerpo y en la sangre de Cristo. La apariencia sigue siendo pan, pero la esencia es Dios. Para la mayoría de las variadas denominaciones evangélicas y protestantes, el acto de la cena es entendido de forma simbólica o conmemorativa. El pan y el jugo de uva representan los elementos físicos, sirviendo exclusivamente para recordar el pesado sacrificio y fortalecer la comunión de la Iglesia unida. No hay un nuevo sacrificio literal ocurriendo repetidamente sobre el altar. La novena y más profunda de las diferencias es la visión clásica sobre la doctrina de la justificación, es decir, exactamente cómo una persona es considerada salva. Para la Iglesia Católica, la justificación es un proceso continuo de transformación. Dios infunde su gracia y la persona coopera a lo largo de la vida con buenas obras y sacramentos, existiendo el riesgo real de perder la salvación. El protestantismo histórico cambió toda esta perspectiva. Enseñan que la justificación es un único evento legal e instantáneo en el tribunal celestial, donde el pecador es declarado totalmente justo y perdonado exclusivamente por la fe, y no por sus buenas obras diarias. Para el creyente protestante, las buenas obras son reflejos automáticos y no las causas de la salvación humana. Llegamos a la décima diferencia, la verdadera y profunda raíz que generó todas estas complejas divisiones citadas hasta ahora, la noción de autoridad final. Cuando hay un debate doctrinal acalorado, ¿quién tiene la última palabra? La tradición del catolicismo apoya su fuerza en tres pilares fundamentales: la Biblia Sagrada, la antigua tradición de los apóstoles y la enseñanza incuestionable del magisterio encabezado por el Papa de Roma. El grupo protestante, sin embargo, camina siguiendo solo el principio inmutable de sola escritura. Rechazan fuertemente la idea de la infalibilidad de papas y concilios. Solo y únicamente el texto de la Biblia figura como la autoridad inerrante para dictar las reglas.
A pesar de toda esta gigantesca divergencia religiosa milenaria, el amor a Cristo y la cruz une a los dos lados incondicionalmente todos los días.